Buenas tardes. Vamos a continuar entonces con el curso y les recuerdo lo que estábamos viendo. Estábamos viendo química atmosférica, ¿ok? Definimos más o menos la composición normal de una atmósfera y estamos viendo que dentro de los contaminantes que preocupan, es decir, no digo que no existen naturalmente, pero que el ser humano los ha desequilibrado, hay varios contaminantes que son de interés. Hablamos un poco del dióxido de azufre, de los óxidos de nitrógeno, y estábamos hablando también del material particulado, que son tres tipos de gases y en el caso de material particulado, componente de la atmósfera, que si bien es cierto, tienen una línea base natural, el ser humano ha desequilibrado, ¿ok? Y dentro del material particulado estábamos discutiendo el tema de los diámetros, por cuanto los diámetros son un parámetro muy importante para ver si ese material particulado realmente es nocivo para la gente o no. Y lo que preocupa mayormente a la comunidad científica es el material particulado fino, mayormente inferior a 10 micrómetros, por cuanto es el material particulado que más daño ha generado a los seres humanos, por cuanto es una partícula tan pequeña que las vías respiratorias no son capaces de retener. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el video de la charla con Marcelo Mena. Marcelo Mena, por coincidencia, parte de su charla tocaba este tema que yo le estoy mencionando. Incluso él estaba al tanto de un informe que había salido hace muy poco este año, en donde se veían cómo han cambiado las exigencias de las normas de material particulado, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, entre otros gases. ¿Okay? Y claro, la diferencia de material particulado sedimentable, que es el de la derecha, versus el material particulado suspendido, es que el de la derecha es mayormente de origen natural, no digo exclusivamente, digo mayormente. En cambio, el material particulado de la izquierda es mayormente de origen antropogénico. Y al respecto, claro, hay que entender que casi toda la combustión de hidrocarburos genera material particulado mayormente fino. Y va a depender, como también lo estuvimos discutiendo, va a depender de qué tan eficiente es el proceso de combustión, si es que lleva esto a CO2 y agua, que sería la máxima combustión de los hidrocarburos, o si no alcanza una oxidación máxima y queda en carbono cero, o carbono -1, -2, y ese tipo de reactividad redox normalmente decanta en material particulado fino. ¿Ok? Para que ustedes se hagan una idea, lo que aparece acá abajo en esta diapo sería cómo sería un corte transversal de un cabello, y el material particulado fino serían esas manchas negras que estarían ahí entre medio. O sea, muy, muy pequeño ese material particulado. Incluso se hablan de dos barreras. Se habla de la barrera de 10 micrómetros, que es el material particulado que puede quedar retenido en algunos alveolos pulmonares, y el material particulado menor a 2,5, el cual ya supera los alveolos pulmonares y llega directamente al torrente sanguíneo. Entonces el impacto al ser humano es bien grande, tanto por razones físicas como químicas, y en la página Nuestro Mundo en Datos, si ustedes buscan, dentro de las principales causas de muerte del ser humano, razones no médicas, sino que razones de contaminación, la contaminación atmosférica está en primer lugar. ¿Okay? Hay otras causas de muerte más importantes, sí, pero son alimenticias, médicas, de estilos de vida. En términos de contaminación, es la contaminación atmosférica, la cual hay que tener mucho cuidado, y hasta ahí habíamos quedado la última sesión donde estuvimos discutiendo esto que yo les mencioné de cómo cuando uno conoce estas cosas uno se da cuenta cómo hemos normalizado estilos de vida tremendamente tóxicos en nuestra sociedad. Normalizar el tráfico vehicular y normalizar las viviendas en torno a este es claramente una pésima decisión. ¿Okay? Pero la mayoría de la gente también ignora esto, y hay una responsabilidad por el lado nuestro también de entregar una información confiable al respecto. ¿Ya? Ahí tienen más o menos la distribución que hay de partículas. En el eje X sería el tamaño de la partícula, y en el eje Y los microgramos por metro cúbico de esta, de un proceso típico de combustión, en donde la mayoría de las partículas, fíjense, hay una gran fracción de estas que se encuentra inferiores a 10 micras, que sería esta curva que está aquí, y esta curva que está aquí.
Lo que ustedes ven salir de chimeneas, tanto chimeneas industriales como tubos de escape de automóviles, como la humareda que ustedes generan cuando hacen un asado, tiene, entre otros constituyentes, material particulado. No digo que toda la humadera es material particulado, mucha de esa humadera es agua, realmente que se condensa, pero si es negra, la probabilidad de que sea material particulado es enorme. Y también nuestro estilo de vida ha normalizado estas cosas. Ya, o sea, por ejemplo, está bien visto que las personas hagan carne asada quemando carbón, cuando es una cosa tremendamente contaminante y tóxica. Está bien visto que las personas pongan una chimenea en su casa, incluso da cierto estatus social. Si tengo una chimenea que quemo madera, muchas veces la necesitan, ciertamente. Ya como discutía alguna compañera de ustedes en la última clase, porque claro, en el sur hace mucho más frío y económicamente es más accesible la madera que otras fuentes de calefacción. Pero también hay personas que ponen chimenea solamente por estatus social, ya porque da estatus social un living con chimenea. Cuando en estricto rigor ambientalmente y toxicológicamente no es una decisión sabia. ¿Ya? O sea, si ustedes el día de mañana tienen la capacidad de elegir un sistema de calefacción, les recomiendo que ocupen un sistema de calefacción eléctrico. Es más caro. Sí, por eso les digo que si es que tienen la capacidad de hacerlo. ¿Ya? Junto con el material particulado, en términos de la física de este, ¿no es cierto? Químicamente también hay otro problema con el material particulado, que son estas moléculas que están acá. El material particulado, que proviene de la combustión, ¿no es cierto?, de biomasa, también tiene una química bien particular, y lo vamos a ver cuando veamos contaminantes orgánicos, es que también es rico en hidrocarburos aromáticos policíclicos, que serían estas moléculas que están acá abajo. Muchos de esos hidrocarburos aromáticos policíclicos son cancerígenos. Son cancerígenos clase 1, clase 1A, clase 2A, y por lo tanto, tanto en términos físicos como químicos, el material particulado no es algo, digamos, deseable bajo ningún punto de vista. ¿Ya? Ahora, un segundo. Si lo anterior no los convence de que el material particulado es algo indeseable si es que valora su salud, entre paréntesis, esto no es excluyente del humo del cigarro, también está en esa categoría. ¿Okay? Además, mucho de este material particulado, dependiendo de qué tipo de biomasa combustionó, es la presencia de lo que se denomina socialmente metales pesados. ¿Ya? Químicamente, como vimos en el curso, no existe la categoría de metal pesado. Conceptualmente no es correcto decir metal pesado. El arsénico no es un metal, es un metaloide. Pero ustedes entienden a lo que me refiero. Esa familia de elementos traza de alta toxicidad, dentro de las cuales está plomo, mercurio, cadmio, arsénico, que no es un metal, pero es un elemento traza de connotación tóxica. Bueno, muchos fuentes de combustión que generan material particulado también son ricos en elementos traza. Por ejemplo, el tabaco es altamente concentrado en cadmio, por ejemplo, no sé si ustedes sabían. Y el cadmio es un elemento sumamente tóxico. De hecho, por ejemplo, las personas que trabajan en absorción atómica determinando cadmio no pueden fumar antes de trabajar, porque si no están expeliendo cadmio por su boca y por la ropa que les queda pegada a ese humo. Y claro, les genera sesgos, resultados sesgados. ¿Ya? Entonces las personas que no pueden fumar antes de trabajar en absorción atómica, por esas razones. ¿Ya? Aquí están algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos que se encuentran en la combustión. ¿Ya? Hay otras fuentes de carbón, por ejemplo, el carbón mineral, que es altamente concentrado en mercurio. Depende de la fuente. Pero el tabaco no es la excepción. Tiene también contaminantes elementales, orgánicos, muchos de ellos cancerígenos, neurotóxicos, sumado además del tema del bloqueo de la vía respiratoria. O sea, todo mal. Profe, disculpe. ¿Sí? ¿El cromo también es tóxico? Mira, el cromo tiene dos estados de oxidación, uno que es tóxico y otro que no. El cromo 3 no es tóxico, de hecho tengo entendido que tiene un rol biológico. No recuerdo cuál, pero tiene un rol biológico si mi memoria no me falla. ¿Ya? El cromo 6 es tóxico.
Entonces depende del estado de oxidación del cromo, es que tan tóxico es. ¿Ya? El problema es que el cromo 6 se ocupa, si mi memoria no me falla, en algunos procesos de curtiembre para tratar los cueros de los animales. ¿Okay? De hecho, un dato así, hay varios vasos coloreados que su color se deben a estos elementos. Son sales de plomo, de cromo. Yo no les recomiendo mucho tener estos vasos coloreados, salvo que sea con fines visuales, pero si tomarse una bebida en un vaso coloreado, no se lo recomiendo. Sobre todo estos colores así rojo, azul, amarillo, a eso me refiero. Disculpa. Ok. Entonces, tenemos en la lista, fíjense, óxidos de azufre, que normalmente vienen de procesos industriales. Por ejemplo, la combustión de sulfuros para producir después óxido de cobre y los cátodos de cobre típicos de la minería. ¿Ya? Óxidos de nitrógeno, que se generan por la combustión de biomasa. O sea, los óxidos de nitrógeno también son resultados de la quema de combustibles fósiles. Tenemos material particulado. Ahora, sumado a todo esto, pasa el siguiente fenómeno, y es que, en general, y creo que alguno de ustedes lo preguntó en la clase pasada, en general la contaminación atmosférica tiene un pro y un contra. ¿Qué tiene pro? A favor, que por el estado físico en el cual se encuentra, mayormente gas o sólido o líquido en suspensión en un gas, su cinética de disipación es muy rápida. Es decir, ese tipo de contaminación se podría diluir muy rápido, y al diluirse las concentraciones bajan y los efectos nocivos deberían desaparecer en pocos minutos, sino en un par de horas. ¿Okay? En un sistema que tenga buena ventilación. Desde ese punto de vista, las zonas costeras están favorecidas porque los cuerpos de viento, ¿no es cierto?, disipan muy rápido esa contaminación. Esa es la parte positiva de la contaminación atmosférica, si es que le podemos encontrar algo positivo a una contaminación. Distinto, por ejemplo, contaminar un suelo. El suelo, ese contaminante queda ahí por meses o años o décadas, dependiendo del tipo de contaminante. Sin embargo, la contaminación atmosférica tiene una contra, y es que también por el estado físico donde está, las vías de ingreso, que es la respiratoria, es lejos la más rápida y la que genera daños en menos tiempo. Entonces la contaminación atmosférica es la más peligrosa a corto plazo. Es la que mata de un momento a otro. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Que esta disipación, que sería como lo positivo, ¿no es cierto?, se ve impedida a veces por razones geográficas. Normalmente las ciudades que están rodeadas de montañas, que en Chile hay muchas, ¿okay?, las montañas juegan un papel negativo en lo que es la disipación de la contaminación. Y se genera un fenómeno que se llama el fenómeno de la inversión térmica, que es un fenómeno atmosférico geográfico que impide la disipación. ¿A qué me refiero? Normalmente pasa lo siguiente: en un contexto normal, estoy hablando normal climáticamente hablando, en la superficie de la Tierra, ¿no es cierto?, los gases tienen mayor temperatura. Y en la medida que ascendemos, los gases tienen menor temperatura. Pues bien, un aire caliente, ¿no es cierto?, tiene mayor energía cinética, tiene mayor presión, y por lo tanto ese gas va a tender a ascender. Por lo tanto, una contaminación que se genera a nivel terrestre en condiciones geográficas normales, los contaminantes se generan acá abajo, pero después van ascendiendo y se van disipando. Siempre que la capa de aire caliente esté en la superficie y las capas de aire frío estén a alta altura. Eso sería lo normal. Sin embargo, a veces pasa en zonas montañosas y sobre todo en invierno, pasa un fenómeno que se llama el fenómeno de inversión térmica. ¿Qué es lo que pasa? Se deposita una capa de aire frío en la superficie. Normalmente esa capa de aire frío viene de las montañas y baja, y se genera mayormente en invierno. Y esa capa de aire frío desplaza la capa de aire caliente. ¿Qué es lo que pasa? La capa de aire frío no asciende por sobre la capa de aire caliente, entonces los contaminantes se comienzan a acumular acá. No hay un gradiente de temperatura normal, hay una capa de aire frío sobre la cual hay una capa de aire caliente, sobre la cual hay otra capa de aire frío. Entonces se comienza a generar una acumulación de contaminantes atmosféricos, que sería lo que está pasando en la foto de acá abajo. ¿Ok?
Esa capa de inmersión térmica son las que generan normalmente, no siempre, pero la mayoría de las veces generan las emergencias ambientales. Y lamentablemente la ciudad más grande de Chile, Santiago, está en esas características geográficas y se genera mucho, con mucha frecuencia, la capa de inversión térmica que agrava la contaminación. No es que se genere más contaminación, es que se acumula la contaminación que normalmente se genera. ¿Me siguen? Profesor, ¿Sí? pero que esto, que la contaminación se disipe rápido o se mueva muy rápido, la cinética sea rápida por el estado gaseoso, no puede ser como malo porque va a viajar y puede, no sé, pues contaminar otras zonas, ¿o no? Muy O sea, rápido. en términos del radio de acción es malo, pero ten en cuenta que en ese radio de acción también la contaminación se va disipando. Entonces, claro, va abarcando áreas más amplias, pero cada vez menos concentrados los contaminantes. Entonces, desde ese No, punto de vista, es malo por el radio de impacto, pero es bueno porque hay concentraciones bajas. Por ejemplo, hoy en día está descrito que la contaminación que genera China en términos de contaminación atmosférica incluso atraviesa el continente asiático. ¿Ya? Pero lo atraviesa a un nivel de concentración muy bajo. Entonces, claro, a la gente que le llega esa contaminación le llega con efectos casi imperceptibles. Es una cosa por otra. ¿Okay? Ahora, para efecto de la gente que está ahí viviendo, es bueno que se disipe. ¿Ya? Si finalmente esa contaminación, piénsalo al revés, esa contaminación tú no la puedes atrapar. La gente no puede atraparla. No es que, por ejemplo, que tú encuentres un suelo contaminado, tú ese suelo podrías, y de hecho se hace a veces. Si tú tienes un suelo contaminado, tú podrías sacar ese suelo de ahí y llevártelo a otro lado. ¿Te fijas? Limpiar el suelo. La gente no puede atrapar la atmósfera. Entonces, ¿qué le queda? Que se disipe rápido. sí. Ahora, en Santiago esa disipación, sobre todo en invierno, no es muy buena. Entonces tenemos una mezcla que es bien mala, sobre todo en Santiago. Tenemos el mayor tráfico vehicular de Chile y tenemos un valle. Y tenemos la cordillera al lado. Entonces, la cordillera costa de los Andes. Entonces, pésimo. Desde todo punto de vista. El problema es que cuando se decidió que de Santiago era la capital, estas cosas no se sabían. Si uno pudiese reorganizar el país de nuevo, claramente no es una buena decisión tener la capital ahí. ¿Ok? O sea, esa es una de las razones, no la única, ciertamente, pero es una de las razones por qué las normas ambientales en Santiago son tan estrictas. Son más estrictas que en el resto de Chile. Como yo les decía, está prohibido la quema de leña en Santiago. En otras zonas que también hay contaminación atmosférica no está prohibido. Por razones económicas, a veces porque tienen mejor disipación. ¿Okay? Pero si en Santiago se permitiera la quema de leña, el efecto sobre la salud sería gigante. Y ya hay efectos sobre la salud. En la charla que tuvimos con Marcelo Mena, él explicaba cómo hacían los cálculos para la toma de decisiones respecto a la contaminación. Hacían un cálculo de costo-beneficio. Y los cálculos eran bien fríos. O sea, ¿cuánta gente moriría por esto? ¿Cuánta gente se salvaría por esta medida? Y ahí hacían cálculos de qué decisión tomar, porque no había una decisión perfecta. Vean esa charla. Veanla. Creo que yo la tengo súper pendiente. De todas maneras, Veanla, este fin de semana la veo. Veanla. Marcelo no se guardó nada. Nada. ¿Ya? Fue súper honesto su respuesta. Y la gente que está ahí le preguntó bastante. ¿Ya? Véala. Profesor, ¿Sí? en la última clase que asistí estábamos conversando cómo hacer esto de por ejemplo, un gobierno más ecológico, o sea, más como sustentable, más limpio, pero que, en términos energéticos, pero que obviamente sería carísimo, ¿no es cierto? Que hablábamos como en ese dilema. Y me quedé pensando, y hablé con mi hermano, ya, de hecho a mi hermano se le ocurrió una idea, que por ejemplo, en vez de, no sé, vetar a las empresas a, no sé, a ocupar energía que venga de combustibles fósiles, premiar a las que usen energía limpia, hacerlo como al revés, como en vez de imponer algo, premiar a los que hagan Sí, te entiendo, lo... te entiendo. Mira, yo sé que eso existe algo parecido a eso con los bonos de carbono. No sé si ustedes conocen eso, pero eso más que nada para el efecto invernadero.
¿ya? No es para toda la contaminación atmosférica. El tema de los bonos de carbono es que a nivel mundial, reconociendo que igual las empresas van a tener que seguir emitiendo carbono por mucho tiempo más, porque el reemplazo de la materia energética no es inmediato, ¿qué es lo que hicieron para premiar, como dices tú, a los que contaminan menos gases invernaderos? Pues bien, a cada país le dieron bonos de carbono. ¿Qué significa bono de carbono? Que hicieron un cálculo más o menos de cuánto carbono emite un país. Supongamos que a Chile le dieron 10 bonos de carbono en base a la cantidad de carbono que ha emitido históricamente por el tamaño de la economía, nuestro nivel de desarrollo, etc. De manera que si Chile el año que viene emite menos carbono a la atmósfera, esos bonos de carbono que se lo dan anualmente, el delta que cerró Chile lo puede vender. O sea, en el fondo yo me aguantaban emitir 10, este año emití 9, entonces ese bono extra se vende. Si es que hay algún país que contamina más que lo que le aguantaron, va a tener que pagar. Entonces, el que ahorra gases gana plata, el que no ahorra gas y pasa la norma pierde plata. Tiene que pagar. Y ahí se generan incentivos para ir bajando. Ahora, ¿existe algo análogo para todos los contaminantes atmosféricos? Que yo sepa, no, salvo lo que yo les comentaba de estas facilidades que se le dan a los automóviles menos contaminantes, de que puedan circular, formar lugares, de que a veces las restricciones vehiculares lo afectan menos, ¿no es cierto? Esos son los únicos incentivos que yo he visto. Pero ¿podría aplicarse a todos los contaminantes? Yo creo que podría. Ahora, obviamente esto sobre la base de que hay gente que está en contra, ¿no es cierto?, de mercantilizar la contaminación en el fondo, porque la gente que está en contra de estas medidas de premiar económicamente, ¿no es cierto?, dicen que los problemas ambientales no hay que mercantilizarlos. Bueno, son visiones distintas, ¿ya? Son visiones bastante distintas. La charla que dio Marcelo Mena, él hablaba que dada la crisis económica que estamos viviendo por la pandemia, ¿okay?, hay que reactivar la economía. Entonces, Marcelo decía que, por ejemplo, en vez de estar repartiendo bonos a cambio de nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, el IFE, ¿ok? Ustedes conocen el IFE, ¿no? Capaz que ustedes hayan pedido el IFE incluso. ¿Ya? Sí, ¿no es cierto? Entonces, en vez de andar repartiendo IFES, ¿no es cierto?, que tiene una función ciertamente, él decía que lo que podría haber sido más astuto es esa misma plata transformarla en inversión en tecnología limpia. De forma que en el fondo tú igual le vas a estar transfiriendo trabajo y sueldo a la gente, pero a cambio de que haga trabajos para instalar energía limpia. Una cosa así. Entonces en el fondo es ayudar a la gente, pero dándole trabajo, y no cualquier trabajo. Un trabajo que realmente aporte al medio ambiente. Obviamente que él maneja unos números que yo no manejo, así que yo no sé qué tan viable es eso, me imagino que será viable. Ahora, ¿qué impacto tendría? No sé. ¿Ya? Ahora, obviamente no toda la gente puede aprovechar esto porque no toda la gente trabaja en esos rubros. Ese es el problema. Profesor, ¿Sí? la charla que dio Marcelo Mena, ¿como de cuánto dura, más o menos? Dura más de 2 horas. Estuvo desde las 10, un poquito antes de las 10 hasta las 12. No tuvimos ni siquiera un receso porque estaba tan interesante que nadie se paró. Bueno, este tema de la capa de inversión térmica, yo lo vi en la quinta región, yo soy de Quilpué, y tomé una foto panorámica desde Quilpué, o sea, no desde Quilpué, desde Limache hasta Viña. ¿Ya? Y esta es una foto que tomé desde unos cerros de Quilpué, que a mí me gusta andar en bici, entonces me fui a dar una vuelta en bici, como lo hago casi todos los domingos. Claro que este día fui temprano, y era invierno, no me acuerdo. Y claro, hasta acá está Limache, ¿no es cierto? Aquí ya estamos hablando que está Quilpué, Villa Alemana, en todo este eje, y aquí ya empezaba Viña, por acá. Ya no alcancé a tomar toda la panorámica hasta Viña. Y ahí se ve la capa de inversión térmica, o sea, en la medida que más nos vamos hacia el interior, hay más montañas, se ve más acumulada la contaminación. Esta era pura contaminación, ¿eh? Esta no era neblina.
lamentablemente se ha generado una moda en lo que es la quinta región de tener chimenea. Y uno se da cuenta porque cuando pasa por el interior, como le llama la gente, Quilpué, Villa Alemana, Villa Alemana, Peña Blanca, Limache, ¿no es cierto? El olor a madera quemada en invierno de noche es insoportable. De hecho, hay gente que no puede tender la ropa porque le queda toda llena de olor a humo. ¿Okay? Bueno, se genera un poco esto, ¿no es cierto? Y obviamente que mientras más nos aproximamos al mar, se empieza a disipar esto. ¿Se fijan? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Cuál es ese cerro? Le pregunto porque yo antes vivía en Limache, entonces por eso. No, este es un cerro de Quilpué, queda en la zona de Retiro. En la plaza de Retiro, ustedes pedalean hacia el cerro, queda atrás del Fondo del Carmen, que es donde tiene la Católica, al parecer tiene unos terrenos. Y no sé si ustedes conocen los que han pasado por Quilpué en bus, ¿no es cierto? A mano derecha, cuando uno va de Quilpué a Viña, mirando hacia mano derecha, donde están los cerros, ¿no es cierto? Más o menos a la altura del paradero 30 Quilpué a mano derecha hay una cruz. No sé si han visto ustedes, hay una cruz como de iglesia. Es una iglesia que nunca se terminó de construir y quedó la cruz en medio de un cerro. ¿Okay? Por atrás de esos cerros yo andaba. Ahí ando, normalmente. ¿Ya? Es un bonito panorama si les gusta hacer deporte. Yo vivía en Limache hace como más de 10 años y parece que ha aumentado mucho la contaminación. Sí, eso es normal, eso es normal. Y como les digo, la moda de las chimeneas antes no existía, pero hubo una campaña comercial para vender chimeneas Bosca y esas cosas que lamentablemente la gente prendió con eso. Se abarataron mucho esas chimeneas y bueno, el efecto es... Bueno, este es el episodio del smog fotoquímico que les comenté en Londres, que fue que dada que esta contaminación después se dieron cuenta que mataba gente, ¿no es cierto? Desde este episodio, como los de Londres, se generaron normas ambientales para la contaminación atmosférica en los contaminantes que yo le estoy diciendo. En esa época ya se hablaba del dióxido de azufre, ¿ok? Acá, ¿cierto? Y ya se hablaba de los humos negros, lo que ahora llamamos material particulado. No estaban los óxidos de nitrógeno, que ahora se incluyeron. Si ustedes se fijan en las normas chilenas, y ahora les voy a mostrar una página que hace un monitoreo y arroja la información en línea de los contaminantes que se monitorean a lo largo de todo Chile. ¿Okay? Les voy a mostrar eso ahora en un minuto más. Déjenme ver si no me queda algo pendiente. Por ejemplo, este es un gráfico bien antiguo, del año 97, y muestra cómo varía la concentración de material particulado fino, entendamos menor a 10 micras, a lo largo de todos los meses de un año, pero este año fue el año 97, o sea, ustedes a lo mejor la mayoría ni nacía todavía, pero lo que les quiero mostrar es que la tendencia es bien clara, es decir, cuando nos acercamos a invierno, ¿ok? Junio, julio, ahí están los máximos de material particulado que se alcanzan, ¿ok? Ahora, ¿esos niveles son nocivos o no son nocivos? Vamos a ver qué nos dice la ciencia al respecto. ¿Ya? Existen normas de la OMS que están basadas en parámetros toxicológicos que dicen hasta dónde toleramos como seres humanos antes de empezar a generarnos efectos nocivos, llámese muertes, o un incremento de muertes a nivel poblacional. ¿Okay? Eso está más o menos determinado. En la medida que pasa el tiempo, las normas se van calibrando porque hay nuevos estudios que hacen que las normas sean o más altas o más bajas. Pero la ciencia tiene mucho que decir respecto a la construcción de las normas de la OMS, que no son las mismas normas de los países, necesariamente. ¿Okay? Por ejemplo, el PM2,5 tiene una norma hoy en día en Chile, 20 microgramos por metro cúbico en condiciones normales, ¿ya? Porque como es una unidad de masa por volumen de gas, las condiciones de presión y temperatura influyen bastante en la concentración. Entonces, en condiciones normales,
20 microgramos de material particulado menor a 2,5 por metro cúbico de aire es lo que dice hoy en día la norma chilena. ¿Ok? ¿Es suficiente o no? Comparémosla con la de los OMS. ¿Ya? Lo vamos a ver en un rato. Disculpe. ¿Sí, sí? ¿Sí? Esos 20 microgramos por metro cúbico son lo que máximo puede haber. Claro, lo máximo legal. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando se supera el máximo? Bueno, ahí es donde empiezan las emergencias, las preemergencias, dependiendo ya cuánto superamos eso, es si las medidas son leves o radicales. Las medidas radicales que se aplican en Santiago a veces pasa por cerrar el parque industrial de Santiago. O sea, a veces las empresas quedan sin poder emitir nada por días. Lo cual es bueno para el medio ambiente, pero económicamente esa empresa la deben pasar bien mal. ¿Ya? Cuando las medidas no son tan extremas, a veces son restricciones vehiculares solamente. Ya, por ejemplo, se hace una restricción vehicular de 2 números de patente. Yo lo más que he visto es la restricción vehicular de la mitad de los números de las patentes. Me acuerdo que fue justo un día que fui a Santiago y no tenía idea que mi patente estaba con restricción. Y andaba perseguido manejando y ya me veía que me pasaban la tremenda multa y me enteré así por un cartel que vi en Santiago, ya estaba allá. A nosotros nos pasó lo mismo, es terrible eso. No, y las Sí, multas son complicadísimas. ¿Ya? Tengo entendido que hay algunas, depende de la emergencia, a uno le podrían hasta quitar el auto, a ese nivel. O sea, quitárselo por un tiempo, no es que se lo roben, digo, ¿ya? Entonces, ¿hay una red de monitoreo? Sí, la hay, ¿ya? Ahora, respecto al PM10, que también es material particulado fino, pero no es tan fino como 2,5, la norma es 50 microgramos por metro cúbico, o sea, un poquito más permisiva que la de PM2,5, porque el PM10, al ser más grueso, nosotros tenemos un poco más de tolerancia al PM10 que al PM2,5. Pero también existe una norma, 50 microgramos por metro cúbico normal. ¿Ok? Ahora, esas normas, ¿no es cierto?, también tienen un lapso de tiempo, porque uno dice, ya, ese es un valor, pero es un valor respecto de qué medición. Bueno, hay normas que son anuales, hay normas que son mensuales, hay normas que son diarias y hay normas que son horarias. Va a depender también del lapso de tiempo al de la norma que estamos hablando. ¿Ya? Por ejemplo, esta es la norma de concentración anual. O sea, se entiende que en un promedio anual no debería superar eso. En un promedio diario, normalmente los valores cambian. ¿Ya? Entonces, déjenme saltar un poco. OMS. Ya vemos qué dice la OMS. Fíjense. Ya, estos valores los tengo desactualizados. ¿Por qué? Porque la charla de Marcelo Mena del viernes pasado mostró los nuevos valores de la OMS que son más exigentes que esto en varios de los parámetros que les estoy mencionando. ¿Ya? Entonces tomen estos valores como desactualizados. Pero si comparamos estos valores de la OMS desactualizados, que eran más permisivos que los que hay hoy en día publicados, ¿ok? Si ustedes comparan, veamos, respecto al PM2,5, que sería este, ¿ok? ¿Qué es lo que dice Chile? Máximo 20 microgramos por metro cúbico, media anual. ¿Qué es lo que dice la OMS? 10. La mitad. Para una media anual. ¿Estamos? ¿Qué es lo que dice Chile respecto a la media diaria de 24 horas? 50. ¿Qué es lo que dice la OMS para una media diaria en el mismo PM2,5? 25. O sea, respecto a la norma de la OMS antigua, Chile tolera el doble de lo que recomienda la OMS. ¿Estamos? Respecto al PM10, ¿sí? ¿Sí? Pero ¿y en qué se basan estas leyes de Chile para decir eso? Mira, te voy a responder lo que le entendía a Marcelo Mena, ¿ya?
se basa un poco en lo siguiente, es decir, ¿cuál es el costo? Pero cuando digo costo, no solo monetario, el costo social. El costo social de poner una norma más rígida. Porque te pongo un ejemplo ficticio, ¿ya? No digo que sea así, ficticio, para que me entiendan el punto. Santiago tiene un tráfico vehicular gigante. Suponte que ponemos la norma de la OMS. Y el efecto de poner la norma de la OMS significaría que solamente puede circular el 20% del parque automotriz de Santiago. O sea, 8 de cada 10 autos no podría salir en todo el invierno. Supongamos que ese fuese el efecto. Eso ciertamente que tiene un costo social. Mucha gente necesita auto para desplazarse a su trabajo o trabaja como transportista. También hay que considerar que esto podría afectar a las ambulancias, no sé, etc. Entonces, paralizaría un país con todos los efectos económicos y sociales que esto tiene. O sea, por lo menos paralizaría a Santiago, ¿no es cierto? Entonces, al respecto, ¿cuánta pérdida económica habría? ¿Cuánto aumentaría la cesantía? Esos son los costos sociales. Entonces, ¿por qué a veces no se puede aplicar la norma de la OMS? Porque el costo social, las autoridades estiman que es mayor que el costo de salud. Hasta ahí te puedo responder, porque más detalles no tengo, obviamente, porque yo no estoy metido en ninguna comisión de trabajo ni nada por el estilo. No, profe, pero me quedó mucho más claro. Pónganse ustedes los zapatos de un gobernante. ¿Qué decidirían ustedes? Sí, de todas maneras. Ya, porque yo soy súper crítico y respecto de lo que se dice en la calle, ¿ya? Porque es súper fácil criticar a un político, decir, estos políticos no piensan en la gente, cómo ponen una norma el doble permisiva de la OMS, nos quieren matar, ¿ya? Es una reacción desde un punto de vista emocional, ¿ok? Es una reacción emocional. Los problemas son mucho más complejos que simplemente fijarte, OMS dice 10, entonces pongamos 10. Ojalá fuese así de fácil. ¿Ya? Yo por eso normalmente no doy respuestas en estos campos populares. Lo popular es decir, este gobierno es malo, o los gobiernos han sido malos, no se preocupan por la gente, solo se preocupan por los grandes empresarios y por eso ponen esas normas. Llévame ese discurso, me van a disculpar, pero lo considero infantil. ¿Ya? Salvo que tengan pruebas que es así. Pero no hay que tener mucho razonamiento para darse cuenta, conociendo obviamente el tema, ¿cierto? Para darse cuenta que paralizar el parque automotriz, sobre todo en una capital, no hay que ser un genio para saber que tendría enormes costos sociales, enormes. Y de todas maneras. Prueba de esto, vean los costos sociales que ha tenido la pandemia. Ahí tiene usted una aproximación de lo que es un costo social de la paralización de un país. Fíjense cómo está la salud mental de la gente. Fíjense cómo ha sido el efecto sobre la educación de los niños. Fíjense el efecto que ha tenido sobre las microempresas, no estoy hablando de los empresarios, la cantidad de empresas que han cerrado. Fíjense la cantidad de cesantía que hay, la cual está oculta bajo bonos que se van a acabar. ¿Ok? Ahí tienen ustedes una pequeña aproximación de lo que es un costo social. Hay gente que se ha suicidado producto de su problema económico, relacionados con la pandemia. ¿Ok? Entonces, cuando uno habla de costo social, también está hablando de muertes y enfermedades, no por temas ambientales, por otros temas. Económicos, salud mental, etc. Sin contar la enfermedad. Entonces no es fácil para nada. ¿Ya? Profesor, ¿sí? después le puedo hacer una consulta, pero al final de la clase. Es como, me gustaría saber su opinión respecto de las cuarentenas, si son una medida buena o sea, o
y más A perjudicial. mí me cuesta opinar informadamente de eso porque hay cuestiones de cálculos en el área de la salud y la virología y todas estas cosas que yo no domino. Ya yo realmente no domino. O sea, yo lo único que sé es que veo el tema que es súper, súper complejo. Análogo a esto. Ya, si tú tienes una emergencia sanitaria o ambiental, de ese punto de vista se parecen mucho, donde tienes que paralizar un país para salvar vidas, pero esa paralización también puede afectar otras vidas. No, el problema es igual de complejo, es igual. Y la única diferencia que veo yo así con la pandemia es que a diferencia de los temas ambientales, en temas de pandemia no tenemos mucho conocimiento de los efectos de la pandemia sobre la sociedad moderna. O sea, el tema de la pandemia es más difícil tomar una decisión que en temas ambientales. En temas ambientales tenemos mucho conocimiento previo para tomar decisiones más informadas que. Entonces, a mí cuando critican a un gobierno, el que sea, el argentino, el chileno, el brasilero, y la gente sale hablando como que ya tenía la solución a esto, o sea, me van a disculpar, pero eso se llama soberbia, ¿ya? Un pecado capital, la soberbia. Hablar como que de algo como que supiera cuando en la realidad no sé nada, ¿ya? Se sabe re poco esto. Y entre paréntesis, aquí están los niveles de óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, y es lo mismo. Si ustedes se fijan, norma del OMS es menor que la norma chilena en todo punto de vista, ¿ya? 20 recomienda la OMS. Fíjense, la media en 24 horas para dióxido de azufre, para mí este es el peor caso de todo. La media de dióxido de azufre para 24 horas en la OMS es 20 microgramos por metro cúbico. La media para 24 horas chilena es 250. Es más de 10 veces lo que recomienda la OMS. ¿Se fijan? Estoy hablando de este valor versus este valor. Comparar 24 horas con 24 horas, no con 10 minutos. Y yo estaba comparando con 10 minutos. No, está hablando de 24 con 24. Es que lo que pasa es que las normas, como les digo, tienen respecto a un periodo de tiempo. La OMS se pronuncia respecto de 10 y 20 minutos y 24 horas. No tiene un pronunciamiento respecto a anual que yo sepa. Si usted lo tiene, por favor, lo comparten y lo incluimos. Esa es la realidad. También el dióxido de nitrógeno, el anual, también es bien grotesco en Chile, harto más. Claro, la OMS propone 40 como media anual y Chile propone 100. En el caso de una hora, la OMS propone 200 y Chile propone 400. Por eso hay que tener mucho cuidado y es importante que ustedes no solamente lo comprendan, sino que lo comuniquen a la gente que no sabe. Hay que tener mucho cuidado cuando pasa un episodio de contaminación y el gobierno o una empresa responde, es que nosotros estamos dentro de la norma y estamos bien. Probablemente no están mintiendo. Pero yo siempre recalco esto, y yo creo que al menos con la gente que he conversado he marcado el punto. El hecho de cumplir una norma chilena no es garantía que estamos en un medio ambiente saludable. Porque, por ejemplo, si cumplimos la norma chilena de dióxido de azufre en 24 horas, supongamos que estamos en un ambiente de 200 microgramos por metro cúbico, promedio 24 horas, estamos cumpliendo la norma chilena. ¿Nos estamos intoxicando? Sí, también. De acuerdo a la OMS, sí, también. Nos estamos intoxicando. ¿Se fijan? Ahí está la trampilla. Entonces, el discurso políticamente correcto es decir, cumplimos la norma. El discurso científico no es el políticamente correcto. El discurso científico es, nos estamos intoxicando. Sí, pero cumplimos la norma. Sí, pero es que son dos cosas distintas. Una cosa no necesariamente conlleva la otra. ¿Ok? Ojo con eso. Yo he tenido la grata experiencia, una de las pocas gratas experiencias que he tenido, es hablar con la gente de Puchuncaví explicándole esto, ¿ya? Y me he llevado la grata sorpresa que lo han entendido bastante bien. Y de hecho yo he visto carteles que dicen exigimos normas chilenas análogas a la OMS. ¿Ya? O sea, creo que algo influye. No digo que yo soy el que influye en todos esos carteles, pero
Por lo menos puse mi granito de arena, ¿ya? Que la gente entienda este tema de las normas, ¿ya? Porque si no, uno se marea en aspectos técnicos, y como no los entiende estos aspectos técnicos, uno finalmente concluye cosas que son falsas. De hecho, después les voy a mostrar los gráficos de Puchuncaví, donde yo tengo el monitoreo de Puchuncaví respecto a la norma chilena y respecto a la norma de la OMS, y la conclusión es bastante distinta, ¿ya? Bueno, aquí está ya separado por PM10 y PM2,5, como yo les decía. El PM2,5, claro, tenemos normas que son la mitad de la OMS. Y el PM10, algo muy parecido, salvo que es casi el triple para el caso de la media 24 horas, que es 50 dice la OMS y 150 propone Chile, ¿no es cierto? A pesar que ahora la ha ido bajando, ¿ya? Ya fíjense, ¿cómo calcula la norma? La OMS, no los gobiernos, la OMS. ¿Okay? Hace el siguiente cálculo, ya, fíjense. Empieza a haber distintos niveles. Por ejemplo, PM2,5. Recuerden, la OMS propone 25. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice la OMS? Mira, 25. ¿Qué quiere decir 25? Que los coeficientes de riesgo, por ejemplo, si nosotros nos pasáramos de 25 y llegamos entre 25 hasta 37,5 en ese margen, nos pasamos a 25, sobre 25, ¿no es cierto? Ya se comienza a ver que los metaanálisis nos arrojan como resultado un incremento de alrededor de 1,2% de la mortalidad a corto plazo. ¿Ok? ¿Respecto de qué? Respecto de la mortalidad bajo a 25, que ahí no se detectan, digamos, un incremento de mortalidad bajo ese nivel. ¿Ok? O sea, incremento de un 1,2% de la mortalidad. Es decir, si es que en una población, en un lapso de tiempo de 24 horas, mueren 300 personas, bueno, a lo mejor ahora están muriendo 303, 304. Esto es un incremento de un 1, y tantos por ciento. ¿Ok? Entonces podemos endosarle que ese incremento de una mortandad promedio podría deberse a eso. Si ya estamos sobre 50, ese incremento ya es un 2,5% de mortalidad. Si estamos sobre 75, ese incremento ya es un 5%. Por eso cuando las personas hablan de que con esto bajamos en promedio 300 muertes al año, así hacen los cálculos. ¿Ok? ¿Me siguen por ahí? Lo mismo en el caso... me enredé un poco. Sí, perdón, ¿en qué te enredaste tú? Cuando explicó cómo lo hacían, me perdí un poquito el cálculo. En general, en base a incrementos de mortalidad, o sea, en un lapso de un día o de un mes o de un año, obviamente que hay gente que muere, estamos claros con eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú empiezas a comparar la evidencia y tú dices, ya, tenemos una ciudad que tiene X cantidad de material particulado. Tenemos otra ciudad análoga que tiene el doble de material particulado. ¿Y qué es lo que tenemos? Mira, en promedio aquí, no sé, mueren, supongamos, 10 personas por día por cada 100.000 habitantes. Supongamos que esa es la tasa de muerte diaria. Y vamos a la ciudad al lado, que la única diferencia es que tiene más material particulado, y ahí la tasa de muerte son 12 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a evaluar? Con todos estos datos, son estudios científicos, con review y todo el tema, empiezan a calcular, en base a estas mortandades, cuántas de las muertes extra que existen en una ciudad contaminada se deben a un tipo de contaminante. Y eso te lleva a ti a estas tablas de riesgo. Entonces, ¿qué son estas tablas de riesgo? ¿Qué es lo que calcula la OMS? Te dice, mira, nosotros bajo 25 microgramos por metro cúbico de material particulado fino, en realidad no detectamos un incremento de mortandad respecto de una ciudad limpia. ¿Ok? Pero cuando superamos los 25 microgramos por metro cúbico, ya estamos detectando un 1,2% de incremento de la mortandad normal que tiene una ciudad. Por eso la OMS te dice,
25 es el límite, porque bajo esto no hay nada de mortandad medible extra. No sé si me explico. ¿Ya? Estos cálculos de mortandad se hacen para varios parámetros, no solamente para la contaminación atmosférica. Por ejemplo, hay cálculos de mortandad que son súper tristes que respecto a la situación socioeconómica. El incremento de mortandad que te genera la pobreza, por ejemplo. También existe eso. El incremento de mortandad que te genera un tipo de trabajo. También existe eso. Son riesgos. No es que tú por el hecho de vivir en una ciudad te vas a morir. No. Dice que el riesgo de morir se incrementa. ¿Y cómo se calcula el riesgo? Poblacionalmente. Viendo los perfiles de mortandad de toda una población, no de un individuo, obviamente. Entonces, tú puedes vivir en ciudades más riesgosas o menos riesgosas de morir, dependiendo de sus parámetros, entre ellos parámetros ambientales. Profesor, ¿Sí? ¿y Santiago ha aumentado sus parámetros de mortandad o últimamente o los ha mejorado igual? No. La calidad del aire de Santiago, respecto de la época que yo conocí, que era el año 90, ha mejorado muchísimo. Lo cual no quiere decir que la atmósfera de Santiago no es riesgosa. Es mucho más riesgosa respecto a Quilpué, por ejemplo. ¿Ya? Que donde estoy yo. Pero comparado con Santiago de los 90, sí, pues ha mejorado un montón. De hecho, las normas se han vuelto cada vez más exigentes porque los costos sociales de exigir más han ido bajando, porque el país se ha vuelto más rico, con mejor tecnología. ¿Okay? O sea, el nivel de pobreza que había en Santiago a principios de los 90 es mucho mayor que el nivel de pobreza que hay ahora. Y eso implicaba que había tecnología más sucia, condiciones de salubridad peor, no habían tantos hospitales. A eso me refiero. No sé si me explico. Sí, profe. Miren, antes que se me acabe el tiempo, les voy a mostrar la red de monitoreo, que es súper interesante, fíjense. Voy a primero poner el enlace en el chat. El enlace para que ustedes se metan en su casa. Yo ahora lo voy a proyectar aquí frente a ustedes. Este es el sistema de monitoreo de Chile. Cada uno de esos puntos representa una estación de monitoreo y cada color representa la calidad del aire. ¿Respecto a qué? Más o menos los parámetros que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, voy a aumentar esto. Y obviamente voy a irme a Valparaíso, ¿ya? Pero si ustedes son de otra zona o les interesa otra zona, vayan obviamente libremente. Aquí muestran las estaciones de monitoreo que hay instaladas por parte del gobierno en distintas zonas de la quinta región. Están todas en verde. Quiere decir que en estos momentos la calidad del aire respecto a los parámetros medidos están bien. Y también respecto a la norma chilena. Seamos claros con eso. ¿Okay? Por ejemplo, si no, en mi ciudad nadie la pesca, mi ciudad de Quilpué, pobrecita, ¿no es cierto? Pero voy a irme a Valparaíso. En Quilpué no hay ninguna estación. Voy a irme aquí a Viña del Mar. Si yo pincho acá, se abre una ventana. ¿Y qué es lo que me muestra esta ventana? No sé si lo alcanzan a ver ahí. Me muestra que, espérense, que el PM2,5 como media móvil de 24 horas, se me fue. Ahí está. Que el PM2,5 para una media de 24 horas está a 13 microgramos por metro cúbico. ¿Okay? Recordemos que la norma es 20, por lo tanto está bien. ¿Okay? El PM10 me marca 36 microgramos por metro cúbico. Recordemos que la norma, si mal no recuerdo, era 50 en un decreto que vimos. ¿Ok? Estamos bien. Sin embargo, si nos vamos a ciudades donde no están en verde, sino que hay algunos puntos medio amarillo o rojo, creo que hay una más en el sur, de un segundo. Voy a checar esto porque aquí hay unos puntos medios feos. Un segundo. ¿Sí? ¿Temuco está bien? O sea, de acuerdo a lo que Creo dice que esto, al parecer sí, no he visto Tatemuco en rojo.
hoy, ¿ya? No quiere decir que Temuco ha estado históricamente bien, estoy diciendo que hoy estaría bien. Si marcamos Temuco acá, me dice que marca 18 microgramos por metro cúbico el PM2,5, 31 microgramos por metro cúbico el PM10. Ahora, no quiere decir que el dióxido de azufre está bien. Esa estación no monitorea dióxido de azufre, ¿ya? O óxido de nitrógeno. A ver, ¿quién está mal aquí? Osorno, o sea, amarillo. Ya, fíjense lo interesante y triste a la vez, ¿ya? El PM2,5 en Osorno está a 52 microgramos por metro cúbico. Recuerden que la norma es 20, o sea, está más del doble. Y a eso le llama el gobierno regular. O sea, para mí eso está malo. Pero bueno, el gobierno le llama eso regular. A mí regular sería que en vez de 20 esté en 25, 30, que está al doble y le llaman al doble regular. Entonces, me llama la atención. Sobre todo que lo que propone la OMS es 10. Recordemos eso. ¿Ok? Entonces tienen un parámetro malo. Y recuerden, no miden dióxido de azufre en esa estación. Hay algunas estaciones que miden dióxido de azufre. ¿Cuál otro está mal? Puerto Varas. 65 de PM2,5. Yo no sé cuándo le llaman alerta a esto. Ya estoy como medio asustado. ¿Cuándo sería alerta? Preemergencia o emergencia. Ya no sé qué pensar. ¿Ya? Pero bueno, me imagino, siendo bien pensado, que el gobierno tiene algunos cálculos de riesgo, no sé, bien estudiados. ¿Okay? ¿Sí? ¿Sí? No entiendo por qué, por ejemplo, abajo en el cuadrito verde dice bueno, después dice material particulado 10, y dice 75 microgramos. Eso es lo que midieron. Claro, porque, bueno, la norma, o sea, lo que hace depende si es la norma 24 horas o es la anual. Tengo entendido que la 24 horas, que es lo que está midiendo ahora, es 150, si mal no recuerdo. ¿Ya? La anual creo que es 50, la que yo le mostré en el decreto. Para PM10 la anual creo que es 50, pero la 24 horas es 150. Entonces, claro, 75 es menos que 150. Ahora, ¿qué decía la OMS respecto al PM10 de 24 horas? No lo recuerdo, ya tendría que revisar, no lo recuerdo. Pero era menos que 150, sí. Pero el PM2,5 está bastante por sobre 20, está a 65, está más del triple. ¿Ok? En Puerto Varas, en este momento. ¿Ok? Uno puede descargar el Excel, ¿ok? Incluso el Excel uno lo puede descargar en un contexto histórico. Eso es muy importante. O sea, uno puede descargar, por ejemplo, la historia de monitoreos que ha habido desde que se instaló el sistema. Desde ese punto de vista, la información es bien transparente. O sea, está disponible al público. ¿Ya? Ahí ustedes entreténganse. Déjenme, voy a abrir una de Santiago, porque normalmente las estaciones de monitoreo de Santiago miden más parámetros que solamente material particular. Déjenme ir al mismo de Santiago. Vamos a Pudahuel, que siempre tienen problemas. O Cerro Nadie. Este es Cerro Nadie. Ya fíjense que aquí, si ustedes se fijan, entregan más parámetros. PM2,5, PM10, dióxido de nitrógeno. Ya, extrañamente no hay dióxido de azufre, hay monóxido de carbono, que eso ya tiene que ver con el tráfico vehicular. No es un fenómeno tan global el monóxido de carbono, pero es más local. Y ozono. El gas ozono también es un gas tóxico que normalmente está asociado al tráfico vehicular. ¿Sí? Perdón, ¿alguien ha preguntado algo? El monóxido de carbono es sumamente tóxico, ¿no? Para nosotros. Sí, no, sí, ultra tóxico, de hecho podría matar a una persona en minuto. Lo que pasa es que hay cierto nivel de monóxido de carbono en zonas de alto tráfico vehicular, porque claro, la combustión de los combustibles fósiles, si no te lleva el carbono a CO2, te lo podría llevar a monóxido de carbono como una combustión incompleta. Y eso no es deseable. Ahora, el monóxido de carbono no es un parámetro que se evalúa en toda Chile. Normalmente solamente en zonas de alto tráfico vehicular. ¿Ya? Lo mismo que lo son. Los parámetros mundiales son material particulado, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno. Esos son los parámetros mundiales más recurrentes. ¿Ya? ¿Me siguen?
Bueno, yo miré esto antes de almuerzo y había uno que estaba en naranja. Ahora ya no está naranja, está amarillo. ¿Ya? Había uno que está Pero en naranja. No, cuando lo puso también había un naranjo, yo lo vi. no, ahora no hay ni uno. Al principio, me prometo que había una bolita naranja. Sí, sí. No, yo recuerdo haber visto uno naranja antes de hablar con usted. Y no, ya no está. Bueno. Bueno, en la charla Marcelo Mena insistía que estas cosas son buenas. O sea, tener un sistema de monitoreo abierto al público para que la gente maneje información, él es súper pro empoderar a la gente. Dice que hay que empoderar a la gente con información. Y esto es bueno, aporta información. Y uno puede descargar esa información. Y uno puede utilizar esa información como herramienta de lucha, por ejemplo, si es que uno quiere reclamar por su derecho. Hay algunas iniciativas que hablaba Marcelo Mena que apuntaban a que la gente instale sus propias estaciones de monitoreo de contaminación atmosférica. ¿Ya? Yo no sé qué tan económicas son y si analíticamente tienen los suficientes límites de cuantificación para esto. Ya yo les digo esto porque una vez me llegó un correo de una persona diciendo que se iban a comprar un sensor de dióxido de azufre que valía 50.000 pesos. A mí me impresionó el precio. ¿Ya? El problema está que ese sensor, la mínima concentración que censaba era 1000 microgramos por metro cúbico. Entonces de 1000 para arriba. Entonces, claro, no le servía. Si la norma es 150, supongamos, que mida de 1000 para arriba no le sirve. ¿Ya? Hay un criterio analítico que hay que tener presente. Profesor, el link es el que dice finca.mma. Sí, ese es el que le acabo de subir. Ahí tienes que bajar abajo hasta donde hay un mapa que uno puede manipular. Un segundo. Voy a volver a esto. La OMS, material particulado. Ya, esta es la guía que yo les mencionaba. O sea, la guía de la Organización Mundial de la Salud para la calidad del aire se publica con cierta frecuencia. Y Marcelo Mena mostró el viernes la nueva guía que según él le había llegado la semana pasada a su charla. Entonces, bueno, vamos a echarle una revisada para poner al día estos valores. O sea, insisto con esto, los valores que yo le estoy presentando están claramente desactualizados, lo cual obviamente es bueno, quiere decir que la OMS cada cierto tiempo vuelve a revisar la literatura científica a ver si las conclusiones respecto a la calidad del aire se mantienen o han cambiado. ¿Ya? Y recuerdo, si mi memoria no me falla, en la charla de Marcelo Mena, que habían 2 o 3 parámetros de los que les mostré que habían bajado a la mitad para los OMS, o sea, se habían vuelto más exigentes a la luz de la literatura científica actual. ¿Ya? Ya, eso como contexto general. Eso. Ahora, vamos a ver nosotros en las próximas sesiones del curso casos de contaminación atmosférica. ¿Ya? Vamos a ver el caso de los CFC, que tiene mucho que ver con la contaminación atmosférica, y vamos a ver el caso de Puchuncaví Ventanas, que gran parte, no toda, pero gran parte de esa contaminación tiene un origen atmosférico. ¿Okay? Luego ustedes van a poder tomar más casos de contaminación para el trabajo final, porque recuerden ustedes que parte de este curso son evaluaciones parciales, más un trabajo final que es analizar un caso. ¿Ya? Pero yo voy a tratar de ir analizando casos en los contextos que corresponden. Y vamos a analizar el caso de Puchuncaví y el caso de los CFS. Eso. Dudas, consultas, comentarios. ¿Alguna duda, consulta, comentario? No, muy, muy interesante la clase, profe. Que
No sé, yo no tenía idea, por ejemplo, de esta página, que uno podía ver los niveles. Hay Cosas páginas así. mundiales, ¿eh? Hay páginas mundiales si ustedes quieren meterse. No, no me las sé de memoria, pero normalmente las redes de monitoreo formales en Chile forman parte de redes de monitoreo mundiales, ¿ya? Y Marcelo Mena contaba que muchas redes de monitoreo chilenas se han extendido a otros países, o sea, él lo reconocía que Chile en el contexto sudamericano llega hasta cierto punto a la vanguardia en lo que es el monitoreo atmosférico, ¿ok? O sea, eso habla bien del país, de su desarrollo, al menos en este campo. Obviamente que nosotros podemos tener 1000 juicios respecto de si las autoridades responden bien a esto, etc. Yo tengo juicios súper críticos de cuestiones que a veces se han improvisado y que lo se hacen para la tele más que para obtener información. Pero en general esta red de monitoreo que aborda los contaminantes atmosféricos más estudiados y los que más muertes han generado, yo considero que está bien. Me gustaría ver red de monitoreo en más lugares. O sea, yo en mi ciudad no hay nada y yo visualmente y yo sé que hay contaminación atmosférica, quizás no tan grave como la de Santiago, claramente, pero de que la hay en invierno, sí, sí la hay. Y me gustaría algún día ver cierta fiscalización y ciertas normas también en mi ciudad. Pero bueno, hay que entender también que el país tiene ciertas limitantes de recursos y que tampoco hay plata para hacer una red de monitoreo en todos lados. Ya, de hecho, también les cuento que, por ejemplo, la red de monitoreo que había en el eje Puchuncaví-Ventana, hasta antes de, el estallido social y todo este tema, la manejaba Enami. O sea, la misma empresa que contaminaba gestionaba las estaciones de monitoreo, cosa que no era obviamente deseable. Y se logró que se sacaran las redes de monitoreo de la mano de la empresa que se fiscalizaba, precisamente entre otras empresas en esa zona. Entonces, de que esta cuestión ha estado media politizada, yo también, si no digo que esto ha sido perfecto, pero de que hay un avance, sí, hay un avance. Y esto no es algo que lleva mucho tiempo. Así que hay que valorar lo bueno y criticar lo malo, para hacer de una crítica como lo más objetiva posible. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? y si nos comparamos, o si comparamos nuestras normas con lo que dicen otros países, ¿cómo es otros países con respecto a la OMS? ¿También se distancian como por la mitad, más o menos, en cada norma? Sí, mira, yo al menos de dióxido de azufre, por ejemplo, que he revisado otras normas, eh, yo no he visto ningún país que tenga una norma de dióxido de azufre igual a lo que dice la OMS. No he visto ninguno. Ni los europeos. Si se han actualizado respecto a lo que yo revisé, súper lo traen y lo muestran y lo compartimos para discutirlo. Pero yo no he visto ninguno. Entonces, ¿a qué conclusión me lleva eso? Creo, ¿ya? Que tecnológicamente parece que es imposible aplicar la norma de la OMS a una ciudad. Parece que la conclusión es que no debería existir el tráfico vehicular, literalmente. Por ejemplo. ¿Ok? Si uno quisiera vivir en un medio ambiente de acuerdo a lo que dice la OMS. Entonces, nuevamente volvemos a la pregunta social. Eliminado el tráfico vehicular, el costo social, ¿estarían dispuestos a aceptarlo a cambio de un medio ambiente limpio? O sea, no tener tráfico vehicular con todo lo que conlleva. Esa es una discusión realista, ya para que ustedes vean que los problemas no son tan simples. Pero claro, hay gente que responde políticamente. Yo quizá, por ser ingenuo en temas políticos, yo trataría de decirle a la gente la verdad. No se puede en realidad hacer lo que usted quiere. El problema es que cada vez que yo he hecho eso en cosas, en lugares reducidos con poca gente, a la gente no le gusta lo que yo digo y normalmente se me dan en mi contra. ¿Okay? Pero bueno, prefiero caer mal que mentirles o omitir cosas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando veamos el caso de Puchuncaví, yo les voy a decir, mi opinión es que la contaminación de Puchuncaví no tiene solución. Y que la gente, si quiere vivir un medio ambiente saludable, tiene que irse a Puchuncaví. No hay nada que hacer. Esa es mi opinión. ¿Ya? Y se la voy a explicar por qué. A riesgo de estar equivocado. Pero decir eso a veces cae mal. ¿Ya? A veces como que la gente quiere escuchar lo políticamente correcto, tengo esa impresión. Pero bueno, tenemos harto que discutir. Ya, les quito Profesor, más tiempo. Puchuncaví llovía ácido sulfúrico, ¿no?
Sí, hace harto años, no, eso se resolvió. Se resolvió. ¿Ya? Pero hay otro problema con Puchuncaví. Ahí lo vamos a ver. No les quito más tiempo porque me pasé de la hora. Nos vemos entonces en la sesión de mañana, ¿no? Mañana. Mañana nos toca. Listo. Muchas Que estén gracias, bien. profesor. Que esté muy bien. Cuídense. Saludos. Profesor, disculpe, Chao. la última consulta. ¿Sí? ¿Le llegó mi mail con mi trabajo? Recién voy a ponerme a compilar los correos, ya así que probablemente sí, pero no se preocupen que si faltara algún trabajo, cuando ya lo empiece a revisar y agregar las notas, les voy a decir. ¿Ya? Ya, es que a veces como que, no sé, me da nervio que no salga o... Si no, si se me pasa a mí el correo, obviamente que sea culpa mía y yo lo buscaré y todo el tema, así que no se preocupe. Se lo mandé el lunes. Pues echa una mirada porque recién estoy compilando correos, que recibo un montón de trabajos parciales y de repente como que se me pasa. ¿Ya? Y no sé. Muchas gracias, profesor. Chao, chao, que estén bien. Igual.